versículo 10 hasta el 21. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias. Estoy leyendo mal. De nuevo, desde el verso 10 dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá la revelación de Jesucristo, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El anterior domingo, según los boletines que cada uno de ustedes tiene, vimos el primer punto, cuyo título es Peregrinaje en temor por causa del Padre. Y básicamente lo que hemos visto es que Pedro, en vista de la exhortación que él está dando en los versículos 13, 14, donde está hablando de la actitud que debemos tener nosotros de ser sobrios. Más adelante el versículo 14, versículo 15 también, y en adelante donde se nos da un mandato directo de parte de Dios, que es la santidad. Hemos visto que Pedro nos está proveyendo de dos motivos, dos razones que impulsan o que causan en nosotros un deseo por la santidad. Un deseo por perseguir esto mismo que Dios está mandando y esperando de nosotros, que es que nosotros seamos santos. En primer punto, vimos el anterior domingo a Dios Padre como principal motivación, como principal causa para que nosotros persigamos esto, partiendo del hecho de que antes de Padre, Dios, Yahweh, el Creador, el Soberano, el Altísimo, es un juez justo e imparcial que va a juzgar a todas las personas. Y como segunda parte de esto vimos lo grandioso que es que este Dios, el Creador de todo el universo, se haya revelado ahora a nosotros, se haya dado a conocer no solo como Dios, no solo como el Creador de todas las cosas, sino como Padre. Y partiendo de esto, vemos cómo se va armando todo en la vida del cristiano, se va armando toda esta motivación o este impulso que nosotros requerimos para perseguir la santidad personal. Dios, el Creador, ahora es nuestro Padre. Y si lo invocamos de esta manera, entonces nuestra conducta, la forma en la que se dirige nuestra vida, tiene que ser una forma en temor por causa de Él. Un temor cauteloso que busca no desagradarle, sino más bien honrarle. Esto, obviamente, no es solamente en las cuatro paredes de una iglesia o de un local.
La forma en la que nosotros buscamos agradar y honrar a Dios no es solamente aquí, dentro de esta congregación, sino en todo momento y en todo lugar donde nosotros estemos. Ahora, en este día vamos a ver los versículos 18 al 21, viendo la segunda parte del sermón que viene a ser el peregrinaje en temor por causa del Hijo. Esto como un segundo motivo o segundo impulso para nosotros en perseguir la santificación y el buscar honrar a Dios. Dice así estos versículos, 18 al 21. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando nosotros pensamos en Jesucristo, hermanos, ¿qué pensamos o qué viene a nuestra mente? Hace unos domingos en la meditación de la cena estaba compartiendo Jaime sobre algo que él vio u oyó cuando salió la película La Pasión de Cristo, en cómo muchas de las personas o el comentario en general de muchas personas luego de ver la película era simplemente pena por causa de lo que había sucedido con Jesús. Yo estaba pensando y hablando con mi hija ayer acerca de Atahualpa. Como saben, estamos cerca de esta avenida y siempre me escuchaba mencionar la calle Atahualpa cuando yo daba las direcciones. ¿Y quién es Atahualpa? Y le contaba un poco de la historia. Y cuando vemos estos hechos en la historia donde hay injusticias, nuestra reacción es sentir en parte pena y en parte molestia contra los que han cometido estas injusticias. Y podemos estar inclinados a sentir lo mismo por Jesús, como que, pobre hombre, cómo lo han torturado, cómo lo han martirizado, y sentir cierta repulsión o enojo contra los romanos, contra los judíos, porque fueron ellos quienes ejecutaron estas injusticias. Y nuestro sentimiento hacia Jesucristo y nuestro pensamiento hacia esta persona puede ser nada más esto, pena. Y podríamos incluso limitarnos solo a una parte de esta profecía, por ejemplo en Isaías 53, donde nos dice que Él fue despreciado, fue desechado, fue varón de dolores, experimentado en aflicción. Y podemos, como digo, limitar solamente hasta esa parte. ¿Quién es Jesucristo? Alguien que sufrió mucho, alguien que murió en una cruz, alguien que fue injustamente crucificado o asesinado. Pero creo que lo que Pedro y realmente toda la palabra tratan de hacer es llevarnos mucho más allá de solamente esto. Realmente sería miserable nuestro pensamiento si solo fuera porque la palabra lo que nos está llevando es de que Jesucristo no es solamente el siervo sufriente. Él no se ha quedado muerto, Él no se ha quedado como alguien que fue un mártir, que murió por una causa, sino que Él es el Mesías, el Cristo de Dios que ha sido enviado y que sí, Él ha muerto, pero no es que su vida fue quitada, sino que Él entregó su vida. Y no es que Él se quedó muerto, sino que Él ha resucitado. Y no es que solamente Él fue resucitado y vivió el resto de sus días de una forma terrenal, sino que la palabra nos muestra y es enfática cuando la palabra está demostrando que Jesucristo, luego de haber sido resucitado, fue glorificado y exaltado a la diestra del Padre. Y esa es la forma en la que la palabra y los apóstoles, y Pedro específicamente ahora, quieren que nosotros veamos a Cristo. No como alguien de quien debamos sentir pena, no como alguien que solo fue resucitado, sino como el Señor de los señores. Y la palabra que utiliza la Escritura es kurios, que es Señor. Si recuerdan, si escucharon o estaban presentes cuando vimos ese estudio en Filipenses 2, dice que a causa de su humillación y de que Él mismo se entregó por esta causa, dice, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, o un título que es sobre todo título,
para que en el nombre de Jesús toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y esto es lo que tendría que venir a nuestra mente cuando pensamos en Jesucristo. No solo quien sufrió, ni quien solo resucitó, sino aquel que es exaltado y ahora es actualmente, no es que va a ser Señor, actualmente Él es Señor de señores y está reinando a la diestra del Padre. Esto es lo que deberíamos pensar. Isaías en el capítulo 53 continúa acerca de esa profecía y dice así: cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, en el versículo 10 dice así, si ustedes quieren abrirlo, yo solo lo voy a leer, dice así: verá a su descendencia, prolongará sus días, la voluntad de Yahweh en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. No es esta la imagen de alguien sufrido, sino de un vencedor. No es esta la imagen de alguien que está muerto, sino de alguien que es Señor y que está reinando. Y este es Jesucristo. Lo que quiero que veamos ahora son dos partes de lo que podríamos pensar al venir a nuestra mente el nombre de Jesucristo. Y la primera cosa que vamos a ver es la obra del Hijo. Si nosotros pensamos en la obra, o sea, en lo que Jesucristo hizo terrenalmente y por medio de todo el plan de la redención que estaba ahí preparado y que fue ejecutado cuando Él vino, creo que Pedro nos está dirigiendo, como decía el anterior domingo, por un camino que está marcado, y lo que Pedro realmente quiere es que nuestra visión no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Él quiere que nos mantengamos enfocados en lo que Él está diciendo. Y si volvemos a leer aquí en el capítulo 2 de 1 Pedro, el versículo 18 dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Realmente Pedro nos está dirigiendo y nos está enfocando de una forma tan clara hacia la persona y la obra de Jesús que no habría cómo nosotros nos desviemos. Y en todo caso, al considerar estas cosas que solo están aquí dichas, ¿no? La redención, un rescate de una vana manera de vivir, el costo de esta redención que es sangre, el carácter de la persona que fue sacrificada, dice sin tacha ni mancha. Y un poco más adelante el versículo 20 dice que Él había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la pregunta que podríamos hacernos y que deberíamos plantearnos cada uno de nosotros es: ¿nos asombra el Evangelio todavía? Pedro nos está dirigiendo, nos está mostrando el panorama, lo que ha pasado, lo que Jesucristo ha hecho. Y la pregunta es: ¿nos asombra el Evangelio? El anterior domingo yo les decía, todo lo que estamos viendo no es algo nuevo. Son cosas que nosotros sabemos. Y más todavía cuando consideramos que nosotros abrazamos la fe reformada, entendemos y abrazamos y estamos agradecidos por la elección de Dios, por la soberanía de Dios. Entonces no son cosas nuevas, pero sí la pregunta debería ser clara y deberíamos considerar respondernos cada uno de nosotros si es que todavía nos asombra el Evangelio. Algo que tiene que rondar mucho en nuestra mente es esta oración que Jesús enseñó a los discípulos, conocida como el Padre Nuestro. Tenemos al Dios Altísimo, al Creador del universo,
Aquel que con la palabra de su boca dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquel que de la nada creó todo lo que ahora se ve. Aquel que con el soplo de su aliento dio vida a un montón de polvo que había formado él y lo hizo hombre. Al Dios creador y altísimo, al soberano y al que es rey, ahora Jesús nos enseña a llamarlo como Padre. Y de hecho dice así esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Y si pensamos en esta parte que dice Padre nuestro, deberíamos pensar entonces qué es lo que sucedió para que pecadores indignos como nosotros pudiéramos dirigirnos al Altísimo, no como Altísimo nada más, no como Dios, sino como Padre. Padre. No tenemos que andar con la cabeza baja de vergüenza, tal vez, por causa de nuestros pecados, sino que la Escritura nos invita a que con toda confianza nos acerquemos a este Dios y lo llamemos Padre. Pero ¿qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que pasar para que ahora nosotros pudiéramos dirigirnos a este Dios como Padre? Isaías dice en el capítulo 53, verso 10, cuando Él, hablando del Mesías, se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, entonces verá su descendencia. Y ahí tenemos una pauta. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Pablo, en 2 Corintios, esto sí les pido que abran capítulo 5, vamos a leer desde el verso 14 en adelante. 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Él empieza a expresar tal vez estas palabras de Isaías de otra manera, que todavía vienen a ser más claras para nosotros. Y dice así el verso 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió. Y noten esto, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 18. Todo esto, el hecho de que uno haya muerto, para que todos ahora vivamos, ya no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Todo esto procede de Dios, quien nos estaba reconciliando consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 18 de nuevo, todo esto procede de Dios, quien nos estaba reconciliando. Dios mismo estaba haciendo la paz con nosotros por medio de Jesucristo. Verso 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Verso 21, y con esto concluye de una forma grandiosa, y es al que no conoció pecado. Este es Jesucristo, el que no conoció pecado. Le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto es el Evangelio. Y de nuevo la pregunta de hace un momento es, ¿nos asombra? ¿Cuántas veces hemos pecado o hemos sido tentados a pecar y hemos cedido a la tentación solo porque sabíamos que después íbamos a poder pedir perdón? Y algo que es maravilloso, nosotros lo estamos haciendo ¿cómo? Y cuando yo estaba preparando esto, como decía el anterior domingo, tenía un peso en mí mismo, porque el hecho que yo esté compartiendo esto no significa que yo sea mejor que muchos, en el sentido de que yo aplique esto todo el tiempo a mi propia vida, porque yo mismo fallo y tropiezo y me equivoco y peco contra el Señor. Y cuando estoy preparando y leyendo todas estas cosas y meditando en todas estas cosas, siendo honesto, yo no quería compartirlo porque no me sentía, por decir, digno de hacerlo.
Y tal vez el ánimo de parte del Señor es que ni aun obedeciendo yo sería digno de compartirlo. Y creo que esa es la parte del Evangelio. Ni aunque nos portemos bien somos dignos de. Es la gracia de Dios. Así que yo les animo que ustedes reciban lo que voy a compartir en este día, no como que yo realmente ya lo hubiera logrado, como dice Pablo, no como que yo esté pretendiendo ser mejor, sino como que he visto algo aquí que no es nuevo, pero que creo que lo estamos dejando pasar muchas veces como algo que ya lo sabemos y de esa forma está perdiendo valor para nosotros. Y al perder valor, nosotros nos estamos perdiendo de algo glorioso que aporta fuerza y vigor a la santificación personal de cada uno de nosotros, ya sea en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Entonces no permitamos que el Evangelio se haga común a nuestras mentes, que pierda valor, que se haga vano. Si hay algunas cosas que podemos mencionar acerca de lo que Jesucristo hizo por medio de su obra redentora, tenemos lo que dice Pablo en Efesios 2, que Jesucristo nos dio vida y nos resucitó de entre los muertos y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Pedro dice también que Él nos rescató o nos redimió de una antigua vana manera de vivir. También dice Pedro en esta misma epístola que por medio de Jesucristo es que nosotros hemos llegado a la fe en Dios. El apóstol Juan en su evangelio dice que es por la fe en Jesucristo que ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Y en el capítulo 3 de Juan también dice el apóstol que es por el sacrificio de Jesucristo y la fe en Él que nosotros somos salvos de la condenación y de la ira que son justas de parte de Dios por causa de nuestros pecados. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios, lo que hemos leído, dice que por medio de Jesucristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Es decir, ahora tenemos paz con Dios. Pero no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Dios hizo esto por nosotros y para nosotros también. Y la lista es amplia, hay mucho más que podríamos mencionar. Así que el asombro de nuestro corazón por el Evangelio y por Jesucristo, cuando consideramos todo esto que Él ha hecho y que es grandioso, este asombro va a impulsarnos a una vida en temor, que se conduzca, que se dirija en temor. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto que Él ha hecho, vemos su amor, vemos su gracia, vemos su exaltación y no queremos deshonrar, no queremos menospreciar esto que Él ha hecho por nosotros. Vemos que Jesucristo entonces es digno de que entreguemos todo por Él, comenzando de lo más básico, que es abandonar nuestra vieja manera de vivir, para ahora comenzar a vivir de una forma que le honre y le agrade. A veces nosotros podríamos pensar y realmente desear y decir con nuestras bocas, si fuera necesario, yo moriría por Cristo. Si fuera necesario, yo viajaría a otro país o a las naciones y predicaría el Evangelio. Si fuera necesario, yo haría. Y no son metas malas, son buenos deseos, creo yo, pero el Señor está esperando que nosotros comencemos este tipo de servicio de una forma básica, que es abandonar nuestra vieja manera de vivir, abandonar nuestras malas obras antiguas y ahora comenzar a vivir una vida santa que lo glorifique. Ser santos en el estado en el que nos encontramos ahora. Yo como esposo, las mujeres como esposas, los que son hijos como hijos, o en la escuela, o en los estudios, o en el trabajo, donde estemos, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esa es la forma más básica en la que el Señor está esperando que nosotros comencemos a servirle a Él, aún antes de pensar en morir por Él en un servicio afuera en las naciones. Pedro dice en el capítulo 4, verso 1 al 3, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Noten esto, dice, ya que Cristo ha padecido en la carne, ustedes ahora ármense con el mismo propósito.
ármense con el mismo propósito: padecer. ¿Pero en qué sentido? Dice así: pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda ahora, no ya en las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado ha sido suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles o a los que no conocen a Dios, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ya hemos vivido en eso. Ahora el Señor espera que nosotros vivamos para hacer su voluntad, y su voluntad es nuestra santificación. Esto es lo que Dios desea y esto es lo que Dios está esperando de nosotros, que vivamos para Él de una forma digna. Ahora podemos pensar, y yo les puedo preguntar: hermanos, ¿ustedes luchan con el pecado? Quienes luchamos con el pecado, si somos realistas, podemos reconocer que no siempre nuestras luchas son gozosas. Ni comienzan con gozo ni terminan con gozo. Muchas veces las tentaciones y las luchas que nosotros enfrentamos contra nuestra propia carne son duras, porque nuestra carne no está colaborando a la santificación. Las tentaciones no colaboran a nuestra santificación y tampoco retroceden. No es que nosotros decimos: deseo hacer la voluntad de Dios, y la tentación dice: bueno, te voy a dejar, hazlo nada más. No, la tentación presenta una oposición dura y lucha contra nosotros para que nosotros podamos ceder a ellas. El mundo no colabora tampoco a nuestra santificación, sino que está en contra de lo que es justo y santo. No sé si han escuchado que en Estados Unidos está habiendo esta disputa y esta lucha por el tema del aborto, en el que se está buscando de que no sea libre como ha sido tanto tiempo. Y han empezado a levantarse muchas empresas, y he visto de dos específicamente, como Amazon y otras, que ridículamente es absurdo que hagan esto. Dicen, lo voy a parafrasear, que ellos están persiguiendo el bienestar de sus empleados y sus derechos reproductivos y de salud, y por tanto están abonando dinero, recursos, para que ellos puedan, aunque el gobierno no los apoye, seguir abortando. Porque es su derecho a la salud matar a sus bebés. Es ridículo. Y pensamos a veces que el mundo va a colaborar a nuestra santificación. Están poniendo dinero para matar a sus bebés. Están invirtiendo dinero para cambiar la mentalidad de los niños, para que acepten la ideología de género. Y nosotros estamos aquí tratando de vivir de una forma vaga, en santidad, pensando que vamos a poder hacer la voluntad de Dios solamente reuniéndonos el domingo o escuchando algún sermón en la semana. Esto no está en los apuntes. Y John Piper en algún momento dijo: hasta que un cristiano no entienda que la vida es una guerra espiritual, no se va a dedicar a la lectura y a la oración. Y creo que es cierto. Mientras nosotros no entendamos que es una lucha, que el enemigo, que el mundo y que nuestra carne no quieren que nosotros seamos santos, no nos vamos a dedicar entonces a la palabra y a la oración. Porque entonces pensamos que es un juego. Eso hay una guerra real. Y como hemos estudiado en Efesios, deberíamos estar vestidos con una armadura. Y no con una parte, sino con toda la armadura que Dios ha provisto para los creyentes, para que terminando el día podamos estar firmes. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes del mismo propósito, dice Pedro. ¿Luchamos con el pecado? Sí.
Hay pecados y hay hábitos que vemos imposibles de abandonar. ¿Cuánto no quisiéramos hacer una oración y que el Señor quite esto de nosotros? Así de fácil, como algo milagroso, instantáneo. Pero el Señor no lo va a quitar, o no de esa manera. Escuchamos la palabra santidad y lo vemos como algo fantasioso, como algo inalcanzable u utópico. ¿Y cuál es el ánimo entonces para nosotros con estas palabras de Pedro? Porque es una exhortación que él está haciendo. ¿Qué ánimo tenemos nosotros que vemos la santidad como algo que parece imposible? Que vemos el dejar de pecar como algo imposible? Que vemos el vencer en nuestras luchas contra el pecado como algo inalcanzable? ¿Qué ánimo tenemos? Pedro nos está dirigiendo por ese camino que él tiene marcado y dice, mira a Cristo. Mira a Cristo, porque no has sido rescatado de estas vanas maneras de vivir con oro o con plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha ni tacha, la sangre de Cristo. Hay un himno que me gusta mucho. Lo escribió una mujer llamada Helen Lemmel y dice así: ¿te sientes cansado y turbado? ¿Sin luz en la oscuridad? ¿Te sientes cansado y turbado y sin luz en la oscuridad? Miren qué dice: contempla por fe al Maestro y tendrás vida y libertad. De muerte a vida eterna pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, dice el coro, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y con esto podemos pasar al segundo punto, que es el precio del rescate. De esto hemos hablado cuando expuse los versículos 10 al 12, me parece, cuando estábamos hablando de esta gracia que había sido destinada a nosotros, en la que inquirieron diligentemente los profetas. No vamos a hablar ya de esto. Pero el precio del rescate se hace más grandioso o más precioso para nosotros, de más valor, cuando consideramos cuán grandiosa ha sido la salvación provista por Dios, en el sentido de que esta salvación no es un acto improvisado. Si visualizamos lo que pasó en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios no entró en pánico cuando ellos hicieron esto. Dios no entró en pánico de decir, ¿qué hacemos? Nos han desobedecido o me han desobedecido. Pedro dice, aquí en esta epístola, en el capítulo 1, en el versículo 20, hablando de Cristo, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro, de nuevo, aquí en el capítulo 1, dice que hemos sido escogidos por Dios según su previo conocimiento o su presciencia. Y estas palabras implican que Dios sabía lo que iba a suceder, pero que Dios ya había preparado. Y realmente no tengo el tiempo para tal vez tratar de mostrarles todo el panorama que hay ahorita en mi mente, en lo que puedo visualizar. Pero cuando nosotros tratamos de entender, o hemos leído por lo menos unas cuantas veces la Biblia, y tenemos un panorama más o menos general de lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis y toda la historia o el plan de la redención de Dios, podemos ver que hay algo realmente maravilloso en todo lo que Dios ha hecho y en cómo todo conduce, no como un plan B, sino como lo que siempre fue su plan, de que un día todos nosotros, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, estemos delante del trono adorando al Cordero, pero adorándolo ¿por qué? Por causa de su gracia. Pablo dice que en amor hemos sido predestinados para ser hechos hijos suyos, adoptados como hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando llegamos hasta Apocalipsis en el capítulo 5, vemos a todos los que han sido salvos por gracia,
alabando y dando gloria, cumpliendo el propósito de Dios desde el principio, que su pueblo lo honre, que su pueblo lo alabe y lo reconozca y le dé gloria a aquel que vive y reina por siempre. Y cuando entendemos esto, podemos ver que la salvación no es cosa pequeña, sino que es grandiosa realmente, es valiosa y es preciosa. Pedro aquí en los versículos 1, 18 al 20, capítulo 1, versos 18 al 21 dice en primer lugar, no fuisteis redimidos, o en realidad yo voy a rescatar algunas palabras así, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, con sangre preciosa, la de Cristo, y Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos da pautas para entender cuál es este precio y cuán grandiosa es la salvación. Pedro nos dice enfáticamente que el precio es sangre. Y él está recurriendo realmente a la comparación para que nosotros entendamos esto. Las dos cosas que podrían ser más valiosas y de más valor en el mundo, que son oro y plata, Pedro las está teniendo en estas palabras. Dice así, perecederas o vanas, o sea que carecen de un valor real. Pedro las está teniendo en poco, es decir, lo más valioso de este mundo no podría haberte rescatado. Lo más valioso de este mundo no podría haber hecho nada en favor de ti. Esto es oro y plata. En cambio, Dios ha provisto un rescate excelente y precioso que es la sangre de Jesucristo. La palabra entonces nos está dando dos cosas acerca de este precio. Dice que este precio es de un valor incalculable e inigualable y además que este precio que se ha pagado es de una duración eterna, es decir, no tiene fecha de expiración, no caduca ni se anula. Es decir, no podríamos perder la salvación, porque no depende de nosotros, sino del precio que se ha pagado y de quien ha realizado esto. Pedro está diciendo que la sangre de Jesucristo es una sangre preciosa. Y esta palabra preciosa, este adjetivo, no está hablando de que es hermosa, sino de que es algo que posee mucho precio o un valor. De hecho, una definición dice así, que es algo de gran precio, que es algo que mantiene o está tenido en gran honor, en gran estima, o que es especialmente querido. Entonces, si pensamos en la sangre de Cristo como preciosa, no deberíamos pensar que su sangre es bella o que su sangre es hermosa, sino que su sangre posee un precio y un peso grande delante de Dios. Y vamos a ir entendiendo cuán grande realmente es este precio de la sangre. En primer lugar, en la Biblia podemos ver que a la sangre se le atribuye un precio y se le atribuye un carácter sagrado. Es decir, cuando Dios condena el derramamiento de sangre, lo hace porque realmente considera que la sangre posee valor. La Biblia nos dice que en la sangre está la vida de la persona o del ser. Y de hecho en Génesis capítulo 9 comienza a decir así, después de que está el diluvio y hace el pacto Dios con Noé, Él le dice que no deben derramar sangre. Y el que derrame sangre humana tiene que pagar con su propia sangre, sangre por sangre. Y no se debe consumir sangre, le dice a Noé. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Y aquí podemos ver esas dos cosas, el carácter sagrado y el valor que también posee la sangre humana delante de Dios. A lo largo de la historia también vemos cómo el hombre ha tratado de proveerse de medios o para calmar su conciencia o para estar de alguna forma bien con Dios. Sabemos que estos medios han sido inútiles.
Si pensamos en un ejemplo claro, está Adán y Eva cuando después de consumir el fruto, de comer el fruto que Dios había prohibido y de desobedecer, ellos tratan de cubrir su desnudez de una forma tal vez tonta, con hojas. Tratan de hacerse delantales. Y Dios les demuestra que esto era inútil, porque no cubría realmente, no cumplía el propósito. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dice Génesis, Él tuvo que cubrirlos con pieles de animales, lo cual implica que Dios tuvo, para cubrir la desnudez y el pecado de Adán y Eva, que derramar sangre. Porque no puedes tomar la piel de un animal sin matarlo. No puedes tomar la piel de un animal sin derramar su sangre. Y desde entonces ya vemos ejemplos y destellos de cuál es el costo de nuestra rebelión y nuestro pecado contra Dios. Sangre, muerte. Romanos 1:32 dice así. Voy a leer solo esta parte, no todo el contexto. Hablando de los que pecan y se rebelan contra Dios, dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y en el capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No importa cuál sea el pecado que nosotros cometamos, la condena y la consecuencia por nuestra desobediencia y nuestra rebelión contra Dios es muerte. Es decir, no hay una consecuencia que pueda ser de menor precio por causa de un pecado que podamos considerar leve. Es decir, si yo miento, no tengo una consecuencia o una condena menor a aquel que ha cometido homicidio o adulterio o el que deshonra a sus padres. La paga del pecado es muerte delante de Dios. Es decir, tienes que derramar tu vida, tienes que derramar tu sangre. Es lo que se espera. Ese es el precio. Y hay muchas leyes, en la ley de Moisés hay muchos ejemplos de pecados específicos cuya condena no era solamente esperar la condena de Dios, por decir que en el tiempo muera y sea condenado eternamente, sino que la condena era inmediata, es decir, muerte. Si un hijo era contumaz, terco y desobediente a sus padres, la condena era muerte. Si un hombre o una mujer cometían adulterio, la condena era muerte. Si un hombre era idólatra y conducía a otros a la idolatría, la condena era muerte. Tenían que morir. Y entonces esto todavía hace más precioso para nosotros el rescate, porque nos está poniendo en una situación de desesperanza, de que deberíamos morir. Y no hay un precio que se pueda pagar, o no hay alguien que pueda pagar algo por nosotros para rescatarnos de delante de Dios. Un animal no puede pagar mi rescate. El rescate que se paga por un hombre es la sangre de un hombre. Si tuviéramos un bebé recién nacido, lo más inocente posible, toda la sangre de todos los corderos sin mancha del mundo no podrían pagar su rescate. Estamos hablando de un bebé. Cuánto más de nosotros que somos grandes y llenos de pecado. El precio que se tiene que pagar por nosotros, por nuestro rescate, es sangre humana y no la sangre de cualquier hombre. Tendría que ser de la sangre de alguien que nunca hubiera desobedecido a Dios. Y no existió hombre así, un hombre que nunca haya pecado. Todos hemos pecado por causa de que somos hijos de Adán. Pero entonces vemos el grandioso rescate de Dios, que Él ha provisto un cordero, y este es Jesucristo, sabemos nosotros, que en el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios mandó a su propio Hijo a que se encarnara y tomara esta forma de hombre para que viviera una vida justa, sin pecado y en total obediencia a la ley de Dios, para que Él pudiera ser nuestro perfecto rescate. Son cosas que nosotros sabemos y que deberían realmente cautivar y asombrar nuestro corazón.
Hay un hombre que dice así en un comentario: sabiendo que nuestra redención no fue barata, costó todo lo que Dios tenía, su amado Hijo. Dice él, movámonos siempre con pasos contenidos entre los misterios de la redención. ¿No te has sentido nunca sobrecogido, pregunta, por aquel versículo en el Salmo 130, 1 al 8? Y él cita uno solo de estos versículos, dice así, hablando de Dios: en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y pregunta a este comentarista, dice, ¿reverenciado? ¿No debería ser más bien amado a causa de su perdón? Y él responde a sí mismo y dice, no. Cuando nos damos cuenta del terrible costo de la redención, le reverenciamos con un temor que teme pecar contra él. Una redención barata podría habernos vuelto cómodos, pero nunca buenos. Un perdón fácil solamente habría confirmado el pecado que perdonó. Entonces, cuando nos damos cuenta del costo de la redención, lo que vamos a buscar realmente es dejar de tener que ver con el pecado. Es abandonar el pecado del cual hemos sido rescatados y librados. En Hebreos capítulo 9, les pido esto, que abran Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vamos a ir saltando algunos versículos en adelante en el capítulo 9 y capítulo 10 también. Hebreos 9:22 dice así, aquí confirmando el costo de nuestro pecado o de nuestro rescate también. Dice así, según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si pasamos al capítulo 10, los primeros 4 versículos dicen así, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de estas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera ya hubieran cesado de ofrecer sacrificios. Pero no pueden. Verso 3 dice así, pero en esos sacrificios, además no pueden salvar ni hacer perfectos, sino que por lo contrario dice, hay un recordatorio de los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Y añade después, para que podamos entender lo preciosa y lo valiosa que es la sangre de Cristo, versos 5 al 7 dice así, por lo cual al entrar en el mundo, Jesucristo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Y entonces dije, este es Jesús hablando, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 10 al 14 de Hebreos 10 dice así, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Él, Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ella en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y continúa el verso 15, dice así, también el Espíritu nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en mi mente las escribiré. Y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Notan el valor de la sangre de Cristo? Lo que todos los corderos y toros en el mundo no podrían haber hecho.
Lo que no podríamos haber conseguido un rescate suficientemente valioso porque no había un hombre digno de hacerlo, la sangre de Jesucristo lo hizo. Y no por uno, es decir, su sangre no bastó solamente para mí o para alguno de ustedes, sino que la sangre fue suficiente y es suficiente para cubrir el rescate por todos los que Él ha preparado y todos los que Él ha escogido para salvación. Y la Biblia se limita a decir, muchos. Su sangre entonces realmente es valiosa. Y este es el precio que Él ha pagado por nosotros. Este es el precio. No un precio improvisado, sino un precio que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijera, sea la luz, y comenzara a formar todas las cosas en esos 6 días, Jesucristo ya había sido preparado por su iglesia, para que nosotros que somos su iglesia fuéramos rescatados entonces para Él, para alabarlo y para darle gloria a Él. Y esto debería impulsarnos a perseguir el temor y la santidad. Algo que me llamaba la atención es que no dice que Él se sacrificó, o en este versículo específicamente, para librarnos del infierno o de la condena, sino rescatarnos de esa vana manera de vivir, para que ahora vivamos para Él. Dios el Padre, por medio de Jesucristo, nos ha atribuido salvación, adopción como hijos, nos ha acercado a Él para que podamos gozar de esta comunión y esta intimidad ahora con Dios, algo que nunca antes había habido. Entonces, por causa de que Dios es santo, nosotros seamos santos. Por causa de que Él es juez e imparcial, vivamos vidas que lo honren. Por causa de que el precio que se ha pagado por nuestro rescate es la sangre de Cristo, vivamos entonces nosotros vidas santas y justas. Y por causa de que este sacrificio y este precio había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, entonces que nuestros corazones no paren de asombrarse. No nos detengamos de maravillarnos de Dios y de tener corazones agradecidos por esta salvación. Quiero pasar a lo último que nos toca ver en los últimos versículos, especialmente el 21, donde dice que por medio de Él, es decir, Jesucristo, nosotros somos creyentes en Dios, que le resucitó de los muertos y le dio gloria, de manera que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Paul Washer, en un video que una vez estaba viendo de unas conversaciones que tiene con un hermano, él compara la vida cristiana y la santificación como una montaña, y él dice que la vida cristiana no es una vida que todo el tiempo está subiendo, sino que tiene como altibajos. Hay momentos en los que, si conocen las rutas de las montañas, no es una subida recta, ¿no es cierto?, sino que es un camino en el que vamos como en zigzag. Y hay momentos en los que parece que subimos, y hay momentos en los que parece que bajamos, y hay otros en los que parece que nos mantenemos como neutros, que pareciera que no estamos logrando nada. Y él dice, la vida cristiana muchas veces es así. Hay días que parece que nuestra vida está bien y subiendo, pero hay días que es realmente desalentador por las pruebas y las tentaciones. Pero él trata de dar ánimo en ese sentido, de considerar la realidad, de aunque parezca que estamos yendo en reto o a veces en bajada, Dios está haciendo su obra. Y es lo que Pedro también aquí nos está diciendo cuando él afirma que por medio de Cristo somos creyentes en Dios que le resucitó de los muertos, a fin de que nuestra fe y nuestra esperanza no estén en nosotros mismos, no estén en la iglesia, por decir, sino en Dios. Y la forma en la que nosotros sabemos esto es por 2 razones. 1, Jesucristo
luego de ofrecer su vida en sacrificio, fue resucitado. Pero la resurrección sola no es toda la evidencia de que fue una obra completa, sino lo que hace completa esta obra de redención, además de la resurrección, es la glorificación del Hijo. Y es esto realmente importante, entender que Jesucristo, luego de resucitar, no se quedó aquí en la tierra a vivir el resto de sus días aquí, sino que luego de resucitar, Él fue exaltado y ascendió a la diestra del Padre, y esto es lo que hace completa la redención. Esto es lo que hace completo todo esto para nosotros, y nos demuestra que el Padre ha recibido favorablemente, con agrado, el sacrificio o la sangre de Jesucristo en nuestro favor. Hay muchos versículos que hablan de esto. Y la Biblia y los discípulos son enfáticos no solo en la resurrección, sino en la glorificación de Jesucristo. Si ustedes notan, desde la gran comisión hasta el último momento en Apocalipsis, lo que se enfatiza es que Jesucristo ha sido exaltado, es Señor, está reinando, tiene autoridad y poder y está a la diestra del Padre. Toda autoridad me ha sido dada, dice Jesús. Por tanto, vayan. Y cuando se ve en Apocalipsis al Cordero de Dios, se lo ve delante del trono como alguien que ha sido exaltado y como alguien que ha vencido. Y este es nuestro Señor. Y de ahí parte el ánimo que ahora nosotros podemos tener ya para ir concluyendo. La resurrección y la glorificación de Jesucristo efectuada por el Padre es un misterio revelado, sí. Es muy grande todavía, sí. Tal vez no logremos comprender todo en nuestras mentes, ni en toda nuestra vida, ¿no? Por todo lo que esto contiene en sí mismo, ¿no es cierto? Pero si hay algo que nos puede ayudar a entender este misterio, es entender cuál era la misión o la tarea de Jesucristo aquí en la tierra. Más allá de rescatarnos, Jesucristo dijo en muchas oportunidades, y especialmente en el Evangelio de Juan, que su tarea era hacer la voluntad de su Padre, uno, y por otro lado, glorificar al Padre. Esto se resume en dar a conocer al Padre a los hombres. Nadie conoció o nadie ha visto a Dios, dice Juan en Juan 1, pero el Hijo unigénito le ha dado a conocer. Y esa es realmente la tarea, o en lo que resumimos esta tarea de Jesucristo, dar a conocer al Padre. Y es grandioso cómo esto se une con lo que estábamos viendo en el tercer mandamiento, porque veíamos que el nombre de Yahweh, de Dios, más allá de solamente el que existe por sí mismo, es aquel quien se da a conocer por sus hechos. Y vemos entonces a Dios encarnado, Jesucristo hombre, dando a conocer ¿a quién? Al Padre, por medio de sus hechos. Todas las señales o milagros como se los conoce, ¿qué es lo que hacían? Era apuntar y demostrar la divinidad de Jesucristo. Era para que los hombres vieran y entendieran que Él era Dios. Y para que pudieran conocer realmente el carácter de Dios en Jesucristo. Entonces, lo que Pedro dice, que por medio de Él de Jesucristo somos creyentes en Dios, de manera que nuestra fe y esperanza sean en Dios, podemos ver el cumplimiento en la vida terrenal de Jesucristo, porque es como que vemos a Jesús, Dios hecho hombre, vemos las obras que Él hizo y podemos conocer verdaderamente al Padre. Podemos ver a Jesucristo y decir, Dios es real, Dios es justo, Dios es santo, pero Dios también es misericordioso. Dios también da gracia, Dios también rescata. Y Dios ha provisto este rescate para cada uno de nosotros por medio de su Hijo. La obra y la tarea de Jesucristo,
como decía, más allá de rescatarnos, era darnos a conocer al Padre. Dios mismo dándose a conocer a los hombres por medio del Hijo. Quiero pedirles unos minutitos más. Me falta poco para terminar. Por favor. Es chistoso que haya pensado terminar todo esto en el domingo pasado, ¿no? Solo hay 2 palabras que quiero que nosotros notemos antes de que termine. La primera está en Apocalipsis, capítulo 1. Les pido que abran allá. Capítulo 1, verso 4 al 6. El apóstol Juan está escribiendo a las iglesias y les dice: gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Tengamos este nombre en nuestra mente: Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y el otro pasaje que quiero que veamos está en Hebreos capítulo 12. Si pueden ir hasta allá. Hebreos 12. Dice así. Versículo 1 y 2. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Las 2 palabras que quiero que consideremos son en Apocalipsis, primogénito, y en Hebreos, autor. En el original, esta palabra primogénito, más allá de solamente ser el primer hijo, tiene algunas otras definiciones, y es, por ejemplo, el que es antes de toda la creación, o el que es superior a toda la creación. Esto en el contexto de Colosenses, por ejemplo, donde habla de Jesucristo como el primogénito. Además está hablando de una superioridad en esta persona en relación a otros. Y aquí Juan lo llama el primogénito de los muertos. Y en Hebreos la palabra era autor, que en el original, más allá de solo autor, es alguien que inaugura, es un pionero, es alguien que lidera a otros, o esta palabra me gusta, un precursor. Y cuando nosotros tenemos estas 2 palabras en nuestra mente, vemos el camino que Pedro está marcando para nosotros al decir miren a Cristo. Y lo que él está haciendo aquí es mostrarnos que este camino que nosotros estamos transitando ahora en la vida cristiana no es un camino, por decir, imposible o una meta inalcanzable. En el capítulo 10, creo que era de Hebreos, nos habla de un camino que ha sido abierto o inaugurado por medio de la sangre o la carne de Jesucristo. Dice, ya que este camino ha sido abierto, acerquémonos con total confianza al lugar santísimo donde está Dios. Y vemos a Jesucristo como el primogénito de los muertos. Y vemos a Jesucristo como el inaugurador o precursor de nuestra fe. Y quiero que imaginen o tengan en su mente estas ideas. Uno, como alguien que está, un grupo en una jungla, y no hay un camino que haya sido abierto con anterioridad. Entonces alguien tiene que tomar la delantera y ya sea con un machete o con algo,
tiene que ir cortando la maleza, ramas o todo lo que esté oponiéndose al camino de este grupo de personas. Y este es Jesucristo, el que primero fue por ese camino, abriendo camino para que nosotros, bueno, no por ese camino, fue por ese lugar, abriendo camino para que ahora toda la iglesia pudiéramos seguirlo a Él. Él fue el primero, por decir así, en morir y en ser resucitado para que ahora nosotros le sigamos. Él entregó su sangre para rescatarnos, para que ahora nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Él vivió una vida de obediencia perfecta en Dios para dejarnos ahora ejemplo en nosotros. Por tanto, no importa qué sea lo que venga en nuestra vida, ya sea en oposición, en tentaciones, en prueba, Jesucristo ya lo sufrió por nosotros también. Y ahora nosotros podemos mirar a Cristo y decir, este no es un camino desconocido el que yo estoy transitando. Jesucristo ya pasó por aquí. Él ya estuvo aquí y Él me ha dejado sus huellas para que yo pueda ir por ese lugar por donde Él ya ha transitado. De modo que mi salvación es segura, mi santificación es segura y el éxito es seguro, como dice también Pablo en Filipenses. Aquel que ha comenzado la obra en ustedes es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya fue por ahí. Y nosotros tenemos santificación, salvación y preservación seguras si vamos por el mismo camino que Jesucristo. Y creo que es una forma asombrosa como termina Pedro, de modo que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesucristo ya estuvo por ahí y no fue abandonado por Dios. No fue abandonado ni en su ministerio terrenal, no fue abandonado ni en su muerte y tampoco en la resurrección. Cada parte Dios cumplió y fue fiel. Fue fiel en las señales, dando testimonio, fue fiel en la muerte al resucitarlo y fue fiel en la resurrección al glorificarlo. Y va a ser fiel con nosotros en completar su obra en cada uno de nosotros, de modo que cuando estemos delante del Padre, como dice Pedro en el capítulo 1, verso 7, nuestra fe resulte en alabanza, gloria y honor para Jesucristo y para el Padre. Y ahora sí, para concluir, el hecho de que Pedro haya utilizado en todo esto la palabra peregrinaje, simplemente es para que nosotros entendamos, no pertenecemos a este mundo. Nuestro peregrinaje en temor tiene que ver también con que no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es celestial. Nuestra familia real no es de esta tierra, es celestial. Nuestra ganancia real no es de esta tierra, es celestial. Y nuestra meta final no es esta tierra y no son los tesoros de esta tierra, sino los celestiales. Por eso, yo les animo, no puedo leer esto ya, yo les animo, tomen el tiempo de poner, aunque sea en la Biblia en audio, desde el capítulo 9 de Hebreos hasta el 13, y después teniendo un oído especial para el capítulo 11, de cómo es que todas estas personas que se las considera héroes de la fe pudieron vivir realmente por fe. Y es porque sus ojos, ellos llegaron a entender que no era esta tierra lo que ellos esperaban, era lo celestial. Cada uno de ellos anduvo en esta tierra como extranjeros y como peregrinos, porque esperaban una ciudad cuyos cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios y no los hombres. Por lo cual, hermanos, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos siempre a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Les pido, de verdad, tomen un tiempo para escuchar si no quieren leerlo,
desde el capítulo 9 hasta el 13 de Hebreos, y cómo todo cobra sentido respecto al sacrificio de Cristo, la vida cristiana por fe y el éxito de esta obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Oremos, hermanos.